Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Está conmigo el doctor Castro. El doctor Castro es profesor de la Universidad de Miami. Sobre todo se desarrolla tratando la especialidad de infectología y tratando a los pacientes que se infectan de distintas causas. El doctor Castro es peruano que radica allá hace muchos años y ha tenido la amabilidad y la gentileza de juntarse conmigo a pedido mío para poder responder muchas de las preguntas que me han hecho tanto en Instagram como también me han mandado por correo. Le voy a dar la bienvenida al doctor Castro. Doctor, mil gracias por poder juntarse conmigo. Yo sé que tu horario está súper apretado y sé que tienes que regresar al hospital para empezar a tratar esta pandemia, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto y un placer, Sebastián o doctor Arrieta. Es un tiempo complicado por todo lo que estamos viviendo y aún más con los que estamos envueltos en los preparativos para afrontar la respuesta hospitalaria. Es un tiempo complicado, pero bueno, No, acá me para poder imagino, complacer. me imagino. Y quiero pasar de frente a darle a lo que la gente necesita, ¿no? Que es un poco más de respuestas porque, y espero que nadie se tome a mal esto en el país, pero acá no hacemos muchas hipótesis, acá no hay mucha investigación. Lo que hacemos es replicar lo que aprendemos de la experiencia de países que son más desarrollados y tiene todo el sentido y yo espero que esto cambie más adelante, pero yo sé que la información que tú nos vas a dar de primera mano nos va a poder eh, evaluar un poco mejor el panorama de qué es lo que se está viniendo, ¿no? Entonces tengo acá una pregunta de Lucero y en realidad una muy reiterativa, que es, ¿qué tan grave es todo esto? Es grave, una pandemia. Es una infección que se está propagando por todo el mundo y la gravedad viene de varios puntos. Una de ellas es que, uno, la enfermedad puede matar, puede ser mortal. Dos, aquellos que sobreviven y han estado mal necesitan un tiempo muy largo de hospitalización. Ujú. Y tres, la capacidad que tiene esta infección de transmitirse antes de que aparezcan los síntomas. Ujú. Todo eso se combina para ver lo que estamos viendo en otros países. Y va de acuerdo también con otra pregunta muy frecuente. ¿Qué tanto tiempo están las personas sin generar síntomas contagiando a otras personas? Porque mucha gente tiene miedo de traer esto de la calle, estar en su casa con personas que pueden ser inmunocomprometidas o ancianos y estar contagiándolos sin saber, ¿no? Claro. Sí, es una pregunta muy importante, muy relevante. Hay un tiempo de incubación y desde el momento de la infección hasta que produce síntomas. Lo que se sabe es de que 1 a 2 días antes de que aparezcan los síntomas ya la persona puede contagiar y es muy contagiosa. La persona, entonces, 1 o 2 días antes de de presentar los desarrollar, síntomas, ajá. sí, ya contagia. ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Qué es lo que expresan las personas? ¿Qué síntomas empiezan a presentar eh, antes de, durante el proceso infeccioso? Cuando hago esta pregunta es pensando en la población normal, ningún inmunocomprometido ni anciano. ¿Cómo es que se Claro. sienten? Claro, los síntomas reconocidos son tos seca, Ujú. fiebre, Entonces, acá. que puede ser Ujú, alta, y falta de aire. ujú, En un grupo pequeño de personas hay otros síntomas como síntomas gastrointestinales, diarrea, pero digamos, los principales son fiebre, tos seca y dolor, y falta de aire. ujú. O sea, ¿hay una colonización del sistema gastrointestinal o es simplemente por una reacción inflamatoria del cuerpo? No se sabe por qué son los síntomas gastrointestinales. El respiratorio sí está muy claro. El virus inicialmente se, eh, se fija en las células de la garganta y después baja hasta el pulmón para producir la neumonía. Ujú. Ok. Am, Hablando justo ahorita que estamos mencionando la garganta, ¿se ha empezado a estudiar cuánto tiempo es que este virus se queda en la garganta? Bueno, avanza, ¿no? Avanza, Ujú. va hasta los pulmones. Ya, pero Toma toda... ¿cuánto tiempo se queda más o menos colonizando la garganta? Porque
A nosotros acá en Lima justo nos ha tocado un pequeño brote de influenza, de amigdalitis, y recibo consultas todo el día, la gente completamente friqueada y asustada diciéndome, ¿es esto o no es esto? Me dicen los síntomas y por lo que yo he podido leer, cuando no presentan ni fiebre ni dificultad respiratoria, les digo, mira, lo más probable es que no sea eso, igual aíslate, no llames todavía al Ministerio de Salud y esperemos, ¿no? Lo digo porque también yo la semana pasada he estado con una faringoamigdalitis y también, bueno, estaba un poco más tranquilo porque sabía lo que me estaba enfrentando, ¿no? Claro. Diferenciar a lo que es muy diferente del resfrío común, ¿no? El resfrío común que da estornudos, eh, la nariz con secreciones, eso no es esta infección. Y también es Eh, importante diferenciarlo de la alergia, ¿no? De la alergia estacionaria. Así es, claro, Es importante que la gente sepa que pues una alergia difícilmente te va a dar fiebre, ¿no? Y eso puede ser un punto de quiebre en la infección. así es. Y igual, como digo, ¿no? Estornudos y secreciones por la nariz, eso no, eso esta infección no la produce. Perfecto. Ahora, tengo una pregunta que he elaborado con la ayuda de una persona que la estoy tomando de referencia como representante de las personas inmunocomprometidas, ancianos, personas que tienen diagnóstico de enfermedades reumatoides, autoinmunes, personas con quimioterapia, etcétera. Y va más o menos de esta manera. En personas con un sistema inmunológico debilitado, comprometido, ya sea quimioterapia, corticoterapia, trasplantados, y empiezan a tener síntomas, alguno de estos síntomas, no todos juntos. En ese momento, deben, en su opinión, deben llamar al Ministerio de Salud o lo mejor es que vayan a hospitalizarse. Usted sabe que acá se trabaja mucho las clínicas privadas, los hospitales, lamentablemente el servicio de salud está colapsado, pero una persona que puede tener acceso a un hospital, ¿es mejor que vaya al hospital de frente en este caso de esta población o es mejor que se quede en casa cuidándose y aislándose? Si es que hubiera la posibilidad, yo aconsejaría que llamen a su médico. Ok. Su médico con ciertas preguntas podría, eh, digamos, evitar el viaje a las emergencias. Las emergencias son lugares muy congestionados, hay mucha gente enferma, entonces precisamente queremos evitar el contagio y Ujú. queremos que la gente no esté junta. Pero por otro lado, si la persona tiene algunos síntomas de mucha preocupación, cada médico conoce a su paciente, él puede o ella pueden evaluar la mejor conducta, pero no ir directamente a la emergencia, ¿no? Es mejor evitar un poco exponerse Así es, a los microorganismos intrahospitalarios, ¿no? así es. Ok, y en su experiencia, en estos pacientes con este sistema inmunológico debilitado que adquieran la infección, ¿se estima más o menos cuánto tiempo ellos, que son una población especial, se demorarían en presentar una sintomatología o ponerse graves o desarrollar esta insuficiencia respiratoria que se está viendo? Yo no he visto información, eh, digamos, cortada por Por tiempo. inmunologías, defectos inmunológicos específicos. Ujú. Y por alguna razón que no está clara, un factor eh, de, que agrava mucho el pronóstico es enfermedades cardiovasculares con esta infección. Definitivamente sale a la vista. Ciertamente la población de inmunocomprometidos por su condición siempre son de riesgo, Ujú. pero quería, dada esta infección, en particular de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión sí es un riesgo adicional muy importante. Lo que se sabe es de que este virus, como todos los virus, para entrar a las células, usan el receptor de, de la enzima convertasa, que está expresada en el pulmón. Entonces, parece que eso tiene que ver con cómo y por qué este virus da neumonías tan tempranas, ¿no? Ok. Qué interesante porque quizás por acá nos se está escuchando población comprometida, se está escuchando inmunocomprometidos. Se menciona enfermedades cardiovasculares, pero no se hace el hincapié y el énfasis que usted le está dando en este momento a estos pacientes hipertensos y me parece genial que la gente empiece a aprender un poquito y todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero esas personas hipertensas, darles un poquito más de énfasis en el aislamiento y en el cuidado.
todos los pacientes inmunocomprometidos o toda la población en riesgo de desarrollar la enfermedad grave, ¿todos desarrollan esta insuficiencia respiratoria? No, 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 definitivamente no. El espectro de la enfermedad es, lo que se sabe, es probablemente un grupo muy pequeño tiene infección asintomática. Se infectan y no dan síntomas. Es posible que los niños sean más probables de tener esa presentación. Después otro grupo que puede ser un 20% tiene una infección leve. Un grupo más grande, un 40% o 60% más, tiene una infección que puede incluir una neumonía, pero no suficientemente grave como para que tenga insuficiencia respiratoria. Y después, a esos sumados son el 80%. Y el 20% restante tienen ya una presentación grave que requieren manejo intrahospitalario. Ujú. De esos 20%, alrededor del 5% van a necesitar manejo en la unidad de cuidados intensivos. Y con el uso y la aplicación de los ventiladores artificiales, ¿verdad? Sí, de ese 5%, la mayoría, por lo menos la mitad de ellos, van a requerir los ventiladores como Apoyo. para mantener la vida. ¿Sí? Ojo, estamos hablando que 20% de los inmunocomprometidos o de la población en riesgo, de esa población hay un 20% que puede desarrollar la forma grave. No es del 100% de los inmunocomprometidos, sino de 20%. Eh, no, el 20% del total de infectados. Ah, de toda la población, tanto inmunocomprometidos o Sí, no. sí, sí, Ok. sí. Se Esa es la ti- población general. No he visto ninguna evaluación solamente de inmunocomprometidos, ok. pero de la población general, el 80% no necesitan hospital, el 20% lo necesitan. Ok. Acá estamos hablando mucho el tema de las curvas, de disminuir, de aplanar la curva de elevación de casos nuevos, la curva de elevación de infecciones, porque una vez más, lamentablemente, nuestro sistema de salud no está preparado, pero ni un poquito para esto. Tenemos cerca de 250, 300 ventiladores artificiales. Y ahora viene esto un poco a las preguntas en las cuales lamentablemente la gente me las ha hecho muy frecuente y te voy a pedir que sea como una lectura del tarot. La gente me pide que veas en el futuro y nos digas más o menos, en tu opinión, cuánto tiempo va a durar esto. Es una pregunta complicada, eh, pero estamos hablando probablemente de meses. Ujú. De Eh, meses en cuarentenas, de meses con estas medidas extraordinarias, ¿verdad? claro, bueno, esto tiene que ver con la famosa curva. Ujú. Eh, la idea es aplanar la curva, porque una vez que la cantidad de pacientes que necesitan asistencia médica, cuando ese 20% del que hemos hablado necesita ir al hospital, el hospital se satura. Ujú. Entonces los que vengan no van a tener dónde. Entonces, pero eh, si es que si estamos en la hipótesis de que no hay tratamiento efectivo durante este tiempo, todos aquellos que vayan a necesitar atención hospitalaria cuando el hospital está lleno, lamentablemente van a morirse. Ujú. Entonces Entrando, es cuestión de extender la curva, ¿no? claro. Mantener estas medidas para que el sistema de salud no se sature y se pueda curar y ayudar. Porque, a ver, la gente tiene que entender que en el caso de enfermedades infecciosas, y tú nos lo vas a poder explicar a detalle si quieres un poco más, acá no es que te damos un antibiótico y matamos al microorganismo, sino tenemos que esperar que el cuerpo solo genere los anticuerpos y la resistencia al virus en este caso, y pueda responder y superar la infección. Así es como funciona, ¿verdad? Claro, sí, para la mayor parte de gérmenes que están por ahí, nosotros como especie humana lo vemos y tenemos cierta inmunidad, no todos. Este es un virus nuevo, Ujú, entonces nadie en el mundo tiene inmunidad, todos somos susceptibles. ujú, Entonces, en una comunidad X, si es que no se desarrolla vacuna, eventualmente todos se van a infectar. Lo que no queremos es que todos se infecten a la vez, porque correcto. si no todos van a, no todos, el 20, dado esta infección, el 20% van a tener que ir al hospital y no hay hospital para tanta gente. Ah,
Ahora vamos a pasar a otra población, que es la población de escasos recursos, ¿no? Que lamentablemente en nuestro país tenemos bastantes. ¿Qué medidas importantes pueden tomar la gente con pocos recursos para evitar contagiarse o propalar el virus? Y acá expláyate en recomendarles todo lo que necesitan. Sé más o menos hacia dónde va a ir tu recomendación, pero lamentablemente vemos en las noticias que a veces la gente no se lo toma muy en serio y piensa que es una especie de vacaciones y los vemos pues en las canchas de fulbito jugando o tomándose una cervecita en la bodega, ¿no? Claro. La mejor forma de protegerse de esta infección es no estar cerca a la gente. Y por cerca hablamos de unos 2 metros a la redonda. Y minimizar el contacto con otra gente, porque estadísticamente tus probabilidades aumentan, ¿no? Si estás solo con 2 personas, no es lo mismo si estás con 100. Ujú. Entonces, si vas a una cola y todos están muy cerca, eh, hay mucha gente a tu alrededor. Entonces, la forma de protegerse es distanciarse. Pueden estar en un parque, pero solos o con una persona conocida, pero no es lo mismo que estén en una bodega o en un bar donde hay mucha gente alrededor. Ujú. Hoy La día, mejor protección es, aislarte. uno, aislarte, mantenerse al tacto de la información para que se puedan saber las medidas nuevas, lavarse las manos continuamente. Este virus se sabe que puede vivir en las superficies inanimadas por hasta un par de días. Wow. Entonces, si vas a un restaurante o estás viajando en transporte público y alguien estornudó en un asiento, eso no se ha limpiado y cuando tú te sientas, ese virus está vivo, Ujú. esperando que tú te toques el asiento y eventualmente con la mano, si no te la has limpiado, a la cara o a los ojos o a Ujú. la boca. Que es la forma en la que Y como ingresa a nuestro organismo. así es, una vez que ingresa el virus, no hay forma de detenerlo. Ujú. Tengo una de las preguntas más frecuentes. 15 personas me han preguntado esto. Iba a mencionarlas a todas, pero les voy a pedir las disculpas del caso. Me dicen, la información que se maneja a veces lamentablemente por WhatsApp, por Facebook, por Instagram es que este virus puede permanecer en el cuerpo latente luego de la infección, como si fuese una especie de virus de herpes o un VIH. ¿Tienen algún tipo de evidencia sobre esto? No, no se sabe que este virus sea latente, Ujú, pero es posible que algunas personas puedan tener una infección crónica. ujú, O sea, de que una vez que se recuperen, que recuperen, digamos, físicamente, que les pase la fiebre, que respiren bien, que puedan seguir eliminando el virus. claro, seguir eliminándolo, pero ya ellos con una tolerancia y con una inmunidad, pero por eso tenemos Así es, que proteger a estas personas enfermas de las personas sanas para así es, aplanar la curva. así es. Se ha escuchado también de reinfecciones, pero yo creo que me parece que esta información ha sido un mito, ¿no? Porque no he leído hasta ahora en ningún tipo de publicación que diga que efectivamente hay una reinfección y quiero que por favor, eh, si tú tienes esa información, me puedas enseñar a mí y al resto. ¿Se ha hablado de reinfecciones o todavía no se ha demostrado? He escuchado también comentarios, reportes, algo nivel, pero la verdad es que no se sabe muchas cosas de este virus. Ujú. Ahora, acá hay Y una una de pregunta, ellas es esa. acá hay una Lo pregunta que sí también. sabemos es que hay mayormente un solo tipo de virus, no ha mutado. Es Ujú. posible que mute. Y si muta suficiente, puede causar otro problema, ¿no? Y puede ser un problema mayor, ¿no? Así es. Em, Esta infección, una vez más, apelo a tu bola de cristal. ¿Tendremos esta infección para toda la vida? No, no creo que para toda la vida. Yo creo que las vacunas eventualmente van a ser efectivas y eso va a ayudar mucho. Además, si el virus sigue circulando mucho, eventualmente la población va a tener inmunidad. Pero Ujú. estamos hablando de plazos largos. La vacuna probablemente, por lo menos, va a matar de 1 año a 18 meses. Eso es algo que estaban preguntando mucho y también me han escrito muchísimo. Estamos hablando de que son más o menos 18, de 1 año a 18 meses para obtener la vacuna. Y se habla muchísimo de que China ya tiene la vacuna, de que Cuba tiene la vacuna. ¿Tú has escuchado algo formal sobre el tema? Bueno, hay que diferenciar entre candidatos de vacuna y vacuna efectiva. Candidatos de vacuna
definitivamente acá en Estados Unidos hace unos días una persona recibió la primera dosis de un candidato a vacuna. Eh, los estudios farmacológicos van por fases. Ujú, Eh, en general se aprueban después de estudios de fase 3. ujú, Entonces, esta persona ha recibido vacuna y es la primera persona de la fase 1 del estudio. ujú. Entonces, los L- estudios de fase 1 ayudan a Seguridad. determinar seguridad, Ujú, exactamente. Una vez que se determina que la vacuna es segura, se pasa al estudio de fase 2, que básicamente es ver la dosis. ¿Cuál es la dosis que va a servir? Entonces, los estudios de fase 1 son relativamente más rápidos, ujú. pero se necesita una cantidad de gente y después evaluar eso. Entonces, Perdón que lo realmente, interrumpa. ¿En qué sí, parte, en qué estado se está llevando a cabo este estudio? ¿Lo sabe usted? no, no lo sé. Ok, es Yo algo sé que más reservado, me imagino. es una vacuna desarrollada por el Instituto Nacional de Salud de acá. Ok. Usualmente son en varios lugares, ¿no? Ujú, Y eso es a gente joven. ujú, Lo que demoran y lo que va a demorar en esta vacuna es el estudio fase 3, porque tienes que darle vacuna a una cierta cantidad de gente y esperar y vacunas, inyección sin nada a otro grupo grande de gente y esperar que se infecten. ujú. Comparar Entonces, los grupos. comprar, claro, pero a esas personas no se les va a infectar, se les va a dejar que hagan sus cosas. Entonces, eventualmente se infectan dependiendo un porcentaje menor. Y para comparar efectividad, por eso hace que el estudio de vacunas y medicamentos demore mucho. Hay que esperar. Claro, por supuesto, y se entiende y hay que seguir los pasos que pone la ciencia porque si sacamos vacunas que no están funcionando, la gente podemos tener un problema muchísimo más serio. Así que hay que darle, lamentablemente, hay que respetar los tiempos de la ciencia porque son los que nos permiten realmente avanzar como comunidad. Tengo una pregunta sobre contactos. Me escribe Jimena y me dice, hace 11 días estuve en contacto con una persona enferma. Dice que solo la saludó. ¿Esa persona debería de pasar inmediatamente a un aislamiento o no es tan necesario y tiene que esperar a ver si produce los síntomas? Bueno, Con una persona enferma, ojo. claro, si la persona, vamos a decir, el caso índice está enfermo, sus contactos, Ujú, en este caso la persona que pregunta, debería estar en cuarentena. ok, ok. Cuarentena es una palabra que nos dice 40 días. Sí, Y acá la gente se confunde porque estamos 15 días encerrados. claro. Eh, ¿Esta persona debería mantener 40 días o 15 días? No, no, no. La cuarentena básicamente exactamente viene de los 40 días y es un término histórico. Ujú, Lo que quieres es estar recluido mientras dure el periodo de incubación del germen. ujú. Si este virus incubara en 5 días, la, entre comillas, cuarentena sería de 5 días. En este caso, la cuarentena es de 2 semanas porque este virus se sabe que en la gran mayoría de personas en 2 semanas ya ha dado síntomas. Si no te da síntomas en 2 semanas, es que no te infectaste. Perfecto. Acá tengo una pregunta de José Antonio. Me dice, ¿cuál es el mejor abordaje como país que una nación puede tomar? Porque tenemos el caso de UK, tenemos el caso de China, tenemos el caso de Estados Unidos, de México, de Brasil, que han tomado un poquito las cosas a la ligeras. A la ligera. Yo sé que a ustedes se les está convirtiendo en un problema un poco más serio, eh, pero ¿debemos llegar al punto de China de recortar libertades o llevarlo un poco más a la ligera como se lleva en otros países? Claro, estamos ya en el borde de los temas políticos. Pero Exacto. eh, Perdón. no, no, no hay problema. Pero yo creo que cada país trata de manejar eh, y afrontar esta epidemia de acuerdo a su sistema político. Y eso son individualidades de cada país, Mm, ¿no? Y si hablamos de China, sabemos que es un país que el Estado controla todo, lo cual es como es la realidad de ese país, y en este caso sirvió para manejar en forma eficiente esta infección.
Eh, el Estado tiene recursos, movilizaron 20.000 médicos y enfermeras de otras áreas del país, porque claro, todos los médicos y enfermeras trabajan para ellos. Cerraron las ciudades, fue una manera eficiente y lograron controlar la infección. Eh, en otros países donde hay más libertades y hay sistemas de salud mixto, los estados, los gobiernos no pueden darse esos lujos. El Estado, por ejemplo, en Perú, solamente es el empleador de los médicos del Ministerio de Salud. Claro. No podría ordenar a los médicos privados a irse a, por ejemplo, a Tacna o donde estuviera. Se maneja en forma diferente. Ujú. Recuerden también, el problema, la epidemia en China empezó en una ciudad y se fue expandiendo. En otros países, como Estados Unidos, la infección ha empezado en varias ciudades a la vez. Entonces no puedes, digamos, cercar un círculo porque está en varios lugares. Entonces, cada país tiene que ver su realidad, sus recursos y cómo es la epidemia individual y tratar de buscar sus soluciones propias. Ujú. ¿Te parece que acá en Perú hemos tomado una buena posición? Se está haciendo como país, como nación, se ha tomado una medida de las que tú consideras que pueden ser las más efectivas? Eh, bueno, yo he visto que en Perú se ha movido, ha habido una movilización temprana. Para uno, me parece muy importante darle la urgencia a esta epidemia, a la urgencia que merece. Es una epidemia que puede matar a mucha gente muy rápidamente y eso tiene un costo social muy alto. Ujú. Eh, entonces, eso es un punto, me parece muy adecuado que en Perú se empiece temprano esto. El país somos de recursos limitados y ciertamente el hecho de escasez de camas de cuidados intensivos y ventiladores es una alerta adicional para tomar todas las medidas que se necesiten para evitar que esto explosione. Sí, definitivamente es un riesgo más. En mi humilde opinión, yo creo que estamos tomando estas medidas y la gente tiene que colaborar lo más que pueda porque no estamos hablando de que tenemos la infraestructura de un país en Europa o en China, ¿no? Tenemos una infraestructura bastante precaria. Y hablando de China, la zoonosis es la infección que se da de una especie a otra, ¿no? Entonces acá todo el mundo está con esto de que los chinos con su sopa de murciélago, los chinos con su sopa de murciélago. ¿Te parece, tienes información de que esta zoonosis se haya dado efectivamente por la bendita sopa de murciélago o es algo, o están buscando quizás este otro tipo de zoonosis de esta infección de especie a especie? No, yo no creo que en sí la sopa de murciélago haya sido Porque estaría el muertísimo causante. ese murciélago, ¿no? Claro, sí. Bueno, Pero lo que se sabe es que en este mercado chino, en Wuhan, Wuhan. eh, venden animales vivos, porque culturalmente lo que hemos aprendido es de que en la medicina tradicional china, mientras más fresca comas los productos alimenticios, mejor. Entonces, en estos lugares se venden animales vivos Ujú, y también por motivos culturales se piensa que la gente debería comer animales salvajes, ujú. porque precisamente son salvajes, no están controlados por el hombre y eso haría que hiciera que fueran más saludables. Entonces, no es solo, si tú te pones a imaginar, no es solo que en el mercado hay animales salvajes, ahí. Esos animales están con otros animales y con otras personas. Ujú. Y, y cada especie tiene sus infecciones. Algunas de estas infecciones que tienen las especies que existen en otras especies y son virus similares, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha hablado de la influenza de los pollos, de los Claro, cerdos, que la han gripe dado, aviar. han dado problemas anteriormente. Eso en realidad sucede cuando un cerdo o un pollo tiene influenza y ese virus muta Ujú. y es capaz siendo mayormente del pollo o del cerdo, muta
para afectar al hombre. Entonces, eh, cuando están todos estos factores juntos es que se producen esos saltos de infecciones de los animales al hombre. Doctor Castro, acá tengo una pregunta de Javier, que parece que no le está pasando muy bien en su casa. Ya me dice, si no salgo de mi casa para nada, ¿por qué me tengo que lavar las manos y desinfectar cada cosa que toco 40 veces al día? Si el virus no tiene cómo viajar solo y entrar. ¿Qué le podemos recomendar a Javier? Bueno, lavarse las manos es algo beneficioso. Que nos... Ajá, Y si bien este virus no podría entrar a la casa de él si él vive solo y nadie entra y nadie sale, pero hay otros gérmenes que siempre hay por ahí que es necesario siempre mantener las manos limpias. Pero, por otro lado, tiene razón. Si efectivamente nadie sale de su casa y nadie entra a su casa, con lavarse las manos o no, de esta infección no se va a infectar, pero claro, podría ser por otra. de otra sí. Y acá tenemos una restricción, solamente puede salir una persona a comprar y hacer distintas cosas. Y se está implementando esto de que la persona sale, entra, regresa a su casa y se tiene que sacar la ropa y lavarla, dejar las zapatillas en la entrada. Eh, ¿Tiene sentido esto, ya que el virus se queda hasta días en las superficies, o quizás no es tan necesario? ¿Hasta qué punto tenemos que tener este cuidado con las personas que entran y salen de la casa? Claro, es una precaución, digamos, bastante seria. Depende de dónde se haya ido, se haya ido a zonas donde hay mucha densidad de gente enferma, Mm, tiene un poco de sentido. ok. Pero lo principal es no estar cerca de otras personas. Ujú. Y esto se queda en las superficies, pero no se transmite por el aire, ¿no? Es importante diferenciar eso. Una transmisión por aire es distinta. Son esporas que Ya, viajan, ¿no? no, se transmite por el aire, pero eh, suspendido En en las partículas gotitas. de saliva, Ajá. claro. O sea, las gotitas de saliva son pesadas y solo pueden viajar una distancia corta. Ujú, Por eso es de que si uno va al parque y no hay nadie a su alrededor, la posibilidad de infecciones son muy bajas. ujú. Pero si está cerca de una persona, la persona estornuda o habla, esas gotitas de saliva que están llenas de virus, sí te llegan a la boca o a la nariz o a los ojos y ahí te infectan. Correcto. Entonces, la transmisión por estas gotitas, no es que una persona estornuda y este virus va a viajar 6 cuadras, 5 cuadras y va a llegar al 10.º piso y te va a infectar. Así Así no es es. como sucede, ¿no? No, 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 no. Esas gotitas son pesadas, aunque sean muy pequeñas, pero en un radio de no más de 2 metros han caído al piso Ujú, o a las superficies que hay. ujú. Y ahí sí se Dos pueden quedar. metros. Esa es una buena 2 metros. distancia, ¿no? Es una buena distancia. Por eso es que nos piden que mantengamos de 2 a 3 metros de Así otras es. personas en la calle, ¿no? Y eso es Así la es. importancia, gente, cuando salgan a comprar, etcétera, mantengan la distancia, porque en el supermercado no te das cuenta, pero cuando estás comprando, estás al costadito de una persona. Y uno de los consejos que me dio hoy día un médico, el doctor Raúl Cantela, cuando estábamos justo haciendo una intervención, me dijo, tenemos que asumir que absolutamente todos están infectados y comportarnos así. Tratar a todos con la distancia del caso. Así es. Exactamente. Jacqueline me hace una pregunta que voy a una vez más llegar a tu lado político. ¿Cómo hacemos para que la gente se quede en su casa? ¿Las amarramos? ¿Valium para todos? Eh, hay diferentes maneras de persuadir a la gente. Yo creo que la importancia de esto es tan grande que se puede persuadir si se pudieran ver o escuchar al personal de salud en Italia o en España. Eh, Hace poco una compañera nuestra, española, me leía con lágrimas en los ojos cómo su amiga, médica española, terminaba la guardia y no podía creer la cantidad de muertos que veía. Ujú. Y muchos de esos muertos eran gente joven, lo que no hay mucha percepción. Se piensa que la mortalidad se da en las personas muy mayores. No es así. La mortalidad empieza desde los 40 años. Ujú. Y si se le agrega algún tipo de condición física extraordinaria o enfermedad,
se agrava más todavía las posibilidades de transmitirlo, ¿no? Claro, pero además hay mucho más gente. eh, Sí, claro, doctor. en general, en una sociedad, mucho más gente. eh, Tómate tu tiempo que esto lo editamos, no te preocupes. en una sociedad, normalmente la gente de mediana edad es mucho más movible. Ujú, Las personas muy mayores se mueven mucho menos. Entonces, la posibilidad de infectarse de la gente de edad media es mucho más grande. Y ujú, estamos claro. hablando de que eh, hay más gente de edad media y si bien en porcentaje son menos, es menos letal en este grupo, pero habiendo gente, eh, eh, más gente de esta mediana edad infectada, ayer salió un reporte del Centro de Enfermedades de Control de Infecciones del CDC y mostró que la cantidad de pacientes infectados hasta hospitalizados, entonces estamos hablando de aquellos que tienen síntomas graves, en Estados Unidos, en números absolutos, es casi igual de gente de 40 a 50 años que de 50 a 60. Wow. Entonces, gente de 40 años ya está en riesgo de tener una evolución Complicada. complicada. Ujú. Se habla mucho del interferón, de que Cuba lo está usando, que el interferón es la divina pomada. ¿Ustedes están trabajando con interferón? Eh, El interferón es, A2B me parece que es, ¿no? sí, cuando empezó la explosión de casos y las muertes, se han comenzado a usar una serie de medicamentos. Eh, Interferón es un medicamento complicado, es escaso y es caro. Ujú, Y no hay, por lo menos en la literatura disponible, no hay ningún estudio que haya mostrado algún beneficio. El beneficio ha sido mostrado preliminarmente por cloroquina. cloroquina. Y Es una de las cloroquina, preguntas que tengo de una doctora que me dice qué sí, tanto funciona la cloroquina en este tratamiento, porque es el único de los focos en estudio de tratamientos que tenemos disponibles en el país, ¿no? Es un tratamiento para claro, la malaria y que, bueno, acá tenemos muchísima incidencia de eso, entonces cloroquina tenemos bastante, ¿no? claro. Eh, 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 Hace un tiempo se publicó un estudio in vitro, en laboratorio, que se veía que la cloroquina inhibía este virus. Ujú, Al comienzo de la epidemia se hizo un estudio pequeño de 100 pacientes en China y se mostró ventaja. ok. Y ayer nos enteramos, está por salir, por publicarse un estudio en el sur de Francia, también un estudio pequeño, pero randomizado, significando que a un grupo de pacientes le dieron cloroquina y al otro no, en el que los pacientes que recibieron cloroquina mejoraron. Ujú. Entonces, la data, de la muy poca data que hay para tratar esta infección, cloroquina se ve que es el primero que tiene algunas ventajas. Y es una Eh, suerte tremenda porque es un medicamento bastante barato y accesible, ¿no? Así es, así es. El otro grupo de medicamentos que, que, se, que también hay resultados preliminares que son efectivos es un grupo de medicamentos que se llama inhibidores de la interleuquina 6. Eh, en Italia hay reportes de que esta medicina, eso es para pacientes que están severamente enfermos, ha funcionado. Ujú. Hay actualmente un estudio que se está haciendo en Italia que debería estar disponible a finales de mes. Pero a diferencia de la cloroquina, estos inhibidores de interleuquina 6 son excesivamente caros y escasos. Claro, Eh, hay, entonces, una, hay una droga en desarrollo de la compañía Gilead que también está en estudio. Entonces hay una serie de medicamentos que están en estudio y probablemente en los próximos meses vamos a tener más información. ustedes están, discúlpame la infidencia, yo sé que como médico no puedes dar muchos datos sobre tus pacientes, pero tienes pacientes ahorita hospitalizados, ¿correcto? En el hospital Sí, con COVID, con el desarrollo de la enfermedad un poco más seria y complicada.
¿Qué medidas en el aspecto del día a día de cuidados no tanto relacionados a la parte farmacológica, sino a los cuidados de quizás eh, terapia, buscar hacer un poco de terapia física de esos pulmones, quizás intentar qué tipo de alimentación se les está dando, qué tipo de cuidados que ya no están tan concentrados en la parte química, sino un poco más en la parte de cuidados físicos, se les puede dar a estos pacientes o a personas con infecciones un poco menos severas, ¿no? Que también están hospitalizados o aislados. Lo que les salva la vida a estos pacientes es el oxígeno. Ajá, el El oxígeno, oxígeno. punto. Sí, sí. Ok, Y no hay... los que están en el hospital están tan enfermos que Ujú, básicamente mínimamente pueden hablar. ujú, Entonces, correcto. idealmente se trata de evitar que intubarlos Ujú, y para eso se les dice y ellos mismos básicamente no quieren moverse. Entonces, claro. es una enfermedad seria Ujú, y las personas se ponen mal. ok. Acá tengo más preguntas que van un poquito relacionadas a cuándo tengo que acudir, es lo que más se repite y me gustaría que quizás les pueda dar un mensaje sobre insistiendo en los síntomas y las personas en riesgo, ¿no? Como para que la gente se lleve de primera mano de un especialista la tranquilidad de que lo más probable es que no tengan la infección o que estén desarrollando la enfermedad, para así evitar que estén saturando quizás los servicios de teléfono y los hospitales. Sí, sí, definitivamente. Y no solo es que saturan los hospitales, sino al hospital va gente enferma. Y puede ser que la persona no tenga esta infección y al ir al hospital esté en contacto con gente que sí tiene esta infección. Ujú. Entonces, si los síntomas no son serios o severos, eh, llamar a su médico, un médico conocido y discutir los síntomas y evitar, en la medida de lo posible, ir a estos lugares. La vacuna contra el neumococo se está empezando a usar y la gente no entiende muy bien el por qué. La explicación definitivamente la tienes de primera mano. Me gustaría que se la des para que entiendan por qué si es que hay una campaña de vacunación o se les está recomendando. Yo sé que está más dirigido a los adultos mayores, pero cuéntales así brevemente por qué es que la vacuna contra el neumococo ahora empieza a tomar un poquito de relevancia. Recuerda, la neumonía por neumococo es una enfermedad también mortal y comienza a aumentar a ciertas edades, además de eso con ciertas enfermedades crónicas. Eh, la enfermedad, si bien hay antibióticos que tratan al neumococo, pero usualmente, o en muchos casos, la neumonía es tan intensa que los antibióticos no son efectivos o son demasiado tarde. Entonces, para eso hay dos vacunas de neumococo disponibles que previenen esta infección contra una serie eh, de cepas de neumococo que circulan. El hecho que haya una epidemia de coronavirus ahora no significa que los otros patógenos no estén por ahí. Correcto. Y encima, en el momento en el que a un adulto mayor o a una persona que está con la forma grave de la enfermedad la tienen que intubar, ahí se puede llevar estos microorganismos y sobreinfectar, es decir, tener dos infecciones a la vez, lo cual ya tus posibilidades de recuperación disminuyen bastante más, ¿correcto? Sí, sí. Pacientes gestantes me escriben, están preocupadas porque saben que su sistema inmunológico a veces quizás no es el más competente. ¿Cómo están viendo el tema de las gestantes por allá? ¿Tienen una alta incidencia o un alto número de casos? Eh, no, no se ha visto nada especial con las gestantes y además de eso, gestación también es un riesgo grande con influenza, Ujú, pero eso hasta ahora no se ha visto. Y ujú. además, la otra pregunta que siempre está es si esta infección se pasa Al al feto. bebé, Ujú. claro. El único dato que he visto es de que la transmisión podría ser solamente a la hora del parto, pero Ah, ok. no dentro del útero. Quizás le podría pasar anticuerpos para ella salir protegido de ahí el feto, ¿no? Es posible, sí, todavía no se sabe. Doctor, se habló también de secuelas, de que esta infección luego de recuperarte de la forma grave te puede dejar algunas secuelas. ¿Están viendo ustedes algo de eso?
No hemos visto nada de eso y no he Ujú. leído nada en la literatura extranjera. Pacientes que han tenido antes tuberculosis, que tenemos muchísimo acá, ¿son pacientes en riesgo? ¿Son pacientes que deben de ser considerados de mayor riesgo? Es un buen punto, principalmente porque la reserva pulmonar es menor. Claro. Recuerda, la infección, el lugar primordial donde ataca este virus es los pulmones. Y Ujú, mientras más dañados estén los pulmones, es posible de que más problemas puedan haber. ujú. Pregunta, ¿todos vamos a contagiarnos eventualmente? Eso depende si aparece la vacuna antes. Claro, sí, si aparece la vacuna, no vamos a contagiarnos, pero vamos a inmunizarnos, ¿no? Así es. Y el Pero importante, potencialmente este virus puede llegar eventualmente a toda la población. No tiene que ser a la vez, no tiene que ser en 2 meses, pero eventualmente. Mientras más nos separemos, más va a demorar. Entonces la idea es separarnos hasta que uno, el hospital tenga capacidad de atendernos si es que nos enfermamos, o dos, que los medicamentos se hayan descubierto para tratarnos. perfecto. Mascarillas caseras, se está viendo mucho. ¿Las recomiendas quizás para salir un rato? No va a haber mucha protección. Tengo gente que está haciendo sus mascarillas de tela en casa y quiero ayudarlas un poquito a ver si van por buen camino o mejor las dejen ahí nomás. Claro, el tema de las mascarillas funcionan porque tienen un filtro, eh, porque un pedazo de papel, una tela cualquiera, eh, no necesariamente tienen filtros y Ujú, las gotitas se pasan por ahí. ujú. Entonces, Pacientes asmáticos sí se ha encontrado un poquito más de riesgo en ellos, ¿verdad? así es, Igual con los pacientes diabéticos y hace poco leí también que los pacientes con obesidad están presentando, exactamente, sí. también tengamos cuidado con ellos. Ibuprofeno, se está hablando que el ibuprofeno también, por el tipo de cascada inflamatoria en la cual trabaja, puede exacerbar un poquito los síntomas. Sí, los franceses reportaron eh, el- la, o dieron la recomendación en contra de usar ibuprofeno. Ujú. Eh, Hace 2 días la Organización Mundial de la Salud apoyó esa recomendación, pero hoy mismo le retiró el apoyo. Ah, Que ok. el ibuprofeno todavía no se sabe. Todavía no se sabe, lo cual significa que igual no se preocupen porque exacerbaría casos graves de la enfermedad, ¿correcto? Es posible, sí. Doctor, Realmente no se sabe, no hay un estudio. cómo está de tiempo? Porque lo veo que chequea su reloj y yo sé que tienes que regresar a salvar vidas por allá. Sí, ya tengo que irme. Un mensaje para la gente. Sí. Déjales un mensaje, salúdalos porque la verdad es que es un lujo tenerte por acá. No tenemos tantos consultores y sobre todo infectólogos que estén tan bien preparados, ¿no? Así que unas recomendaciones ya para irnos y unos consejitos. Bueno, lo principal para estos tiempos difíciles es mantenerse informado de fuentes fidedignas. Ujú. No todos tenemos la oportunidad de escuchar las buenas recomendaciones. Entonces, tratar de atender, escuchar y seguir lo que se recomienda. En el caso particular de esta infección, todos estamos susceptibles. Tratemos de no infectarnos porque algunos van a ir al hospital, unos lamentablemente van a morir. Y para ello lo que sabemos es de que esta infección se pasa de una persona a otra. Mientras más lejos estemos de personas enfermas, mejor. Y también sabemos de que esas gotitas donde vive este virus en particular puede vivir en las superficies 2 a 3 días. Por eso la recomendación de lavarse las manos continuamente, evitar tocar todo, no tocarse la cara. Perfecto. Muchas gracias por todo. No, te agradezco muchísimo. Gracias por haberte tomado el tiempo de acá informarnos un poquito más a tus compatriotas. Y mira, te deseo la mejor de las suertes y de las luchas, porque sé que allá las cosas se están poniendo un poquito más graves, ¿no? Así es, sí. Sí. Es Doctor, la calma antes de la explosión. claro, la paz antes de la tormenta. Sí. Muchísimas gracias, Doc. Le mando un abrazo y estamos Bueno, conversando. perfecto. Saludos a la familia. Saludos. Chao, Ok, chao. chao.